Para entender la relevancia y también, por supuesto, los ecos y consecuencias de esta abdicación, agradezco que se desvele con nosotros y que tome la llamada Arlene Ramírez Uresti, internacionalista del Tecnológico de Monterrey, Campus Toluca, quien nos platica precisamente del rey Juan Carlos y esta sucesión en el trono español. Arlene, muchas gracias, bienvenida. Al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación. A ver, platícanos, ¿qué representa, por favor, Arlene, finalmente un hombre que fue artífice de la transición democrática en España, pero que también ha estado rodeado de polémica? ¿Qué momento se vive actualmente en España después de esta dimisión? No, pues es un momento histórico sin precedentes. Yo creo que independientemente de que haya otras abdicaciones, tanto en la monarquía española como en la monarquía europea, en los últimos 200 años, ¿no? Yo creo que la parte más importante que hay que destacar es justamente el que en el momento en el que se encuentra España, todavía viviendo las consecuencias de la crisis financiera y económica desde 2008, pero también en la parte política, en la parte económica, en esta serie de escándalos en los que se ha visto envuelta la monarquía española, ¿no? La infanta Cristina con su esposo Urdangarín, el mismo rey víctima de varios escándalos en los últimos 2 años, y toda la especulación que se venía generando respecto a esta abdicación, pues llega justamente en un momento en donde hay, por supuesto, una coyuntura importante, en donde la gente no está contenta con la monarquía, en donde hemos visto en las últimas horas, en el último día, ¿no? Todas estas manifestaciones en las plazas públicas a favor de un proceso democrático, a favor de un referéndum. Estos movimientos antimonárquicos que ya venían hablando y cuestionando a la monarquía, encuentran quizá el momento más idóneo para poder no solamente cuestionar, sino poner en la mesa la posibilidad de que la monarquía en España desaparezca. Y yo creo que es un momento importantísimo y extraordinario para todos los observadores internacionales para ver qué tan democrático, pero además qué tan incluyente será el nuevo proyecto de nación que tenga encargado el próximo rey de España, el todavía príncipe de Asturias. Esto es muy interesante porque finalmente se da la vieja transición del primogénito varón, el heredero legítimo, podemos decirlo de alguna manera, de la corona. Pero ¿cómo juzgará, cómo crees que juzgue la historia al rey, Arlene? Yo creo que muy duramente. Fíjate que el rey Juan Carlos tuvo una época de mucha popularidad. Ciertamente fue un presidente que permitió la transición, pero también es un presidente que arrastra el estigma del franquismo, en tanto que él puede subir al trono gracias a una ley aprobada por Franco en 1947 y que todavía el día de hoy, ¿no? es la base para el título segundo de la Constitución española, en donde se habla de la monarquía. Y justamente es ese mismo capítulo segundo de la Constitución el que no habla de una abdicación y el que nunca logró concretar leyes secundarias que sustentaran un proceso de abdicación. Y no solamente que sustentaran el proceso en sí mismo, sino que sustentaran o definieran el proceso de transición. Quizá esa es una de las grandes preocupaciones del poder legislativo en España en este momento. ¿Qué tanto podrán ellos subsanar ese vacío en la ley que tarde o temprano tenía que brincar y que tenía que llegar a un punto en el que el Congreso se reúna a definir qué va a pasar con la sucesión, cómo se va a hacer? Y más ahora, cuando hay gente en España, no, una gran cantidad de la población, y no nada más de Cataluña, ni de la República Vasca, ni de ETA, que gritan consignas en contra de un rey, que no los escuchó, que no se sentó a negociar con ellos, que no habló de la posibilidad de un proyecto más incluyente de nación, sino que más bien habló de un proyecto típico y tradicional de monarquía absolutista prácticamente, ¿no? Con la reserva de que había un poder ejecutivo gobernando. Y que el día de hoy Mariano Rajoy es ampliamente cuestionado porque si ya sabía que este proceso se iba a llevar a cabo, ¿por qué no lo abrió con su población como era de esperarse y como era su obligación en términos totalmente democráticos? Pues Arlene, te agradecemos mucho estas reflexiones. Yo creo que dará mucho de qué hablar esta abdicación al trono y seguramente te estaremos buscando de nueva cuenta para seguir los ecos de la renuncia del rey Juan Carlos. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Al contrario, gracias a ustedes por la oportunidad y siempre será un placer conversar con ustedes. Gracias.